También nos conseguimos ahora en nuestro programa de entrevistas con Respira Libre con el doctor Rubén Azócar, un querido amigo, compañero médico venezolano que hizo anestesiología y medicina crítica en Estados Unidos y actualmente es el jefe del departamento de anestesia de la Universidad de Tufts en Boston. Rubén, encantada de verdad que estés con nosotros aquí en Respira Libre y bueno, mucho tiempo que no nos veíamos, pero muy agradecida de que hayas aceptado mi invitación. Sí, Sajitza, imagínate, hablamos hace poco que más de 20 años sin verte, gracias a Dios a las redes sociales y a las videoconferencias que nos dan la oportunidad de reconectarnos con familiares y amigos, que, aunque estemos en la distancia por mucho tiempo. Muy agradecido por tu invitación a tu programa. Yo te he ido siguiendo desde que empezaste con tus entrevistas semanales y ahora sé que estás a diario. Y bueno, y estoy aquí a la orden para las preguntas que me quieras hacer para ti y tus audientes, y tu audiencia. De verdad, muchas gracias, de verdad. Rubén, cuéntanos tu experiencia como jefe del departamento de anestesia y aparte con el conocimiento de ser médico intensivista con esta pandemia del COVID. Cómo te has manejado en Boston en este momento? Mira, yo creo que la clave, al menos en mi hospital, fue la preparación. Nosotros desde el mes de febrero, el hospital empezó a reunir al liderazgo de la institución para ver los diferentes aspectos que podía traernos la epidemia. En aquel entonces se veía tan lejano y tan difuso que no parecía real. Sin embargo, el presidente del hospital uh, es un gran líder y él verdaderamente trajo esta realidad a nuestras puertas, ¿no? Desde el punto de vista de anestesia, en primer lugar, lo que hicimos, fuimos el primer hospital en Boston de suspender las cirugías electivas. Este, nosotros generalmente hacemos entre 80 y 100 casos diarios, estamos haciendo apenas 10 o 12 al día y son casos de que sean urgentes o emergentes. Los urgentes son generalmente pacientes con cáncer o alguna limitación física o dolor intratable y las emergencias, bueno, puede ser trauma, cualquier uh, afección abdominal o torácica que el paciente necesita una cirugía de emergencia. Y bueno, y con eso las metas era, uno, preservar el equipo de protección personal, que desde el principio sabíamos que iba a ser algo difícil de manejar, proteger al equipo médico y de enfermería, y bueno, y en realidad todo el hospital, porque sabíamos que probablemente si teníamos una crisis severa, íbamos a ser necesitados en áreas incluso fuera de donde nosotros generalmente practicamos. Bueno, y así empezamos. Alrededor del 15 de marzo nosotros eliminamos las cirugías electivas y nos hemos mantenido a ese nivel de práctica en lugar de sitio de anestesia. Se han ido modificando a medida que vamos progresando y van cambiando las cosas, diferentes aspectos. O, por ejemplo, al principio no teníamos unas buenas políticas en relación al equipo de protección personal, pero bueno, creamos toda una política alrededor de que los pacientes tuvieran o tuvieran una prueba diagnóstica y si son negativos, pues usamos la protección regular y si son positivos o se pospone la operación y si es urgente o emergente, se toman precauciones. Tenemos 2 o 3 salas de operación que están designadas para pacientes que sean COVID positivo. COVID-19 positivos. Y bueno, en estos casos, todo el equipo que está en la sala quirúrgica tiene el equipo de protección personal que incluye las máquinas, las máscaras N95, protección para protección ocular, la utilización de las batas quirúrgicas, en nuestro caso, y también protección en los pies. Como sabes, este es un virus de goticas y tú puedes después llevarte esas gotas por todo el hospital si no tienes protección en los pies. Y bueno, ahora, a medida que hemos entrado, vamos a llamarlo, al pico y estamos saliendo un poco del pico de la crisis, estamos pensando cómo vamos a reanudar la, las cirugías electivas, porque te podrás imaginar que el impacto económico para el hospital de no haber tenido cirugías electivas ya prácticamente por mes y medio es significativo. Hay alrededor de 1.100 operaciones que no se han hecho. Y hay pacientes que necesitan su operación. Si tienen cáncer o tienen un dolor intratable,
de pronto si uno puede retrasarlo, un mes o algo así, pero ya estamos llegando al punto que los pacientes necesitan su cirugía. Y bueno, pero estamos tratando de ver cómo es la manera más segura para los pacientes y el personal Claro. médico y al mismo tiempo cómo decidir quiénes son los pacientes que necesitan la cirugía de manera más urgente y a medida que vayamos expandiendo la, el horario quirúrgico, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos en la parte de anestesia como tal. En la parte de las terapias intensivas, mi departamento tiene una división de terapia intensiva bastante grande. Nosotros generalmente cubrimos las unidades de cirugía cardiovascular y la unidad de cuidados coronarios, pero hemos tenido que expandernos a unidades que tienen pacientes COVID-19. Nuestro jefe de división es el director médico de una de estas unidades y hay dos de nosotros todas las semanas uh, proveyendo el servicio. Yo empiezo el lunes servicio por una semana y es muy interesante la experiencia porque por primera vez tenemos lo que se llama un sistema con médicos que no son intensivistas ayudándome a manejar los pacientes, porque son tantos que es para mí difícil tener la visión de tantos pacientes a la vez. Entonces, por ejemplo, esta semana había una cardiólogo que generalmente es, ella trabaja con Consultante. ella es especialista en cánceres en el corazón y ella era como si fuera mi asistente ayudándome a manejar los pacientes. Lo otro que fue muy interesante para mí, generalmente cuando eres un intensivista de anestesia, trabajas con residentes de anestesia o residentes de cirugía general y esta semana tenía residentes de cirugía ortopédica, residentes de otorrino, como tú, y residentes de medicina interna, no tenía, y una residente de anestesia. Entonces ha sido muy, muy interesante en ese sentido, un poco un cambio en nuestra práctica regular. Y bueno, estos pacientes, te podrás imaginar, cuando están enfermos, están bastante enfermos y no hay evidencia real todavía de qué es por qué tienen algunos de los síndromes que se presentan, cómo los podemos tratar y un tratamiento per se para la enfermedad. Entonces, bueno, es un poco como que cada día vas descubriendo algo y vas leyendo lo que vas saliendo y vas tratando de hacer lo mejor que puedes por ello. Y hemos tenido buenos resultados en general, pero es una enfermedad bien severa cuando te da un caso grave. Definitivamente la responsabilidad y la experiencia que estás pasando es algo, como dices tú, pues es algo novedoso porque también estás trabajando cuando se requiere un poco más de experiencia, adiestrando al resto del personal para que te pueda ayudar a ti. Esas son a lo mejor cosas que el resto de la gente no ve y es una de las cosas que me gusta mucho a mí de lograr hacer estas entrevistas, porque es el trabajo del día a día que a la visión pues de la gente que es en la calle no tiene conciencia y también de los médicos que no estamos en este momento por lo menos con pacientes, como en el caso mío que yo en este momento no estoy con los pacientes porque mi centro está cerrado. eh, También es tomar conciencia de eso. Mira, esto va a ser también interesante ver qué va a pasar con los pacientes que llegan a estar uh, uh, críticamente enfermos. ¿Cuál va a ser la recuperación de estos pacientes? Uh, Pasan bastantes días en la terapia intensiva. Mi experiencia es generalmente entre 10 y 14 días en la terapia intensiva. Terminan muchos con tracostomía y también como hay que a veces paralizarlos para que estén en sincronía con los ventiladores, se levantan muy débiles desde el punto de vista musculoesquelético y la recuperación es prolongada y eso está causando que el hospital esté lleno de estos pacientes porque es difícil reubicarlos a lugares de rehabilitación. La ciudad de Boston ha creado un hospital específicamente para eso en la sala, en el edificio de conferencias, pero sin embargo es un reto y me imagino que en una de las cuestiones que le va a pasar a los médicos que no han estado tan involucrados ahora es ver a estos pacientes durante su proceso de rehabilitación y a futuro y que pueden tener
problemas o hayan tenido, como caso, tener tracostomías que necesiten, por ejemplo, un otorrino como tú Claro. que les haga el seguimiento. Sí, porque el número de pacientes, o sea, el número de personas en población normal con traqueostomía, usualmente por un cáncer de laringe o por algún problema neurológico importante, pero no en el porcentaje que se va a ver después de esto. Y de todas las edades, porque las traqueostomizadas no están siendo solamente mayores de 65 años, están presentándose en todas las edades. Correcto, sí. La mayoría de los pacientes críticos que tenemos están sobre los 60 años, pero sí hemos visto gente joven, tan joven como 30, 25 años, que llegan a estar críticamente enfermos y necesitan pues todo lo de terapia intensiva y no están exentos a tener problemas neuromusculares o necesitar una tracostomía. Uh, y bueno, como te digo, pues hay una secuela. No es que saliste de la terapia y vas a estar bien, pero hay una secuela de haber pasado por esta enfermedad. Con respecto a el que ya estamos pasando a la etapa 2, el levantamiento del confinamiento 100%, Uh-huh. ¿cómo es tu visión para lo que viene ahora? Que todavía no tenemos ni las pruebas diagnósticas en casa cada uno de nosotros, ni tenemos la vacuna, ni tenemos un suero intermedio que nos hayamos colocado para mientras esperamos la vacuna. Todavía no está nada de eso en el tapete. ¿Cómo es tu visión? Bueno, déjame empezar por lo del suero, porque nosotros hemos tratado el suero en algunos pacientes. Hemos tenido resultados mixtos. Hay pacientes que han tenido una recuperación más acelerada con el suero. Otros pacientes han tenido un poquito de recuperación, pero como que el efecto del suero se pasara. Y hay pacientes que no responden. Como te digo, todo esto es nuevo y estamos casi que implementando estas cosas sobre la marcha y uno realmente no sabe qué cantidad de anticuerpos hay en el suero que uno está dando. Y bueno, por eso me imagino yo que son los resultados mixtos. Con respecto a la reapertura social y económica, esto no se va a acabar rápido. El problema, lo mencionaste tú, que es el problema de las pruebas diagnósticas. Y hay obviamente dos tipos de pruebas diagnósticas que podemos hablar. Está la prueba diagnóstica cuando estás en una fase aguda, que es la que la que se hace pues ahora públicamente y hacemos nosotros, por ejemplo, para ver si los pacientes están COVID-19 positivos antes de la cirugía. Y está la prueba de los anticuerpos, que significa que tuviste la enfermedad y que bueno, sobreviviste, pero ahora tienes anticuerpos. Tienes que pensar que el 80% de los pacientes que tienen la enfermedad tienen una enfermedad leve, el 15% una enfermedad moderada y solo el 5% una enfermedad quirúrgica, una enfermedad crítica. Lo que pasa es que es tan contagioso que la cantidad de gente proporcional que entra a las terapias intensivas es mucho mayor que, por ejemplo, la gripe normal o la influenza. Pero el 80% de la gente puede haber tenido un malestar, una tosecita y no se sintieron nunca enfermos, ni sabemos cuándo realmente llegó esto a los Estados Unidos, y sin saber ese denominador de cuánta gente realmente está enferma, causa un problema. Voy a decir yo, por ejemplo, de pronto a mí me dio la gripe en febrero y yo tengo anticuerpos. Y yo, entonces, en teoría no me debiera dar de nuevo. Esa es otra pregunta. No sabemos si te puedes reinfectar, pero suponiendo que tengo los anticuerpos, yo no necesitaría tener tantas precauciones, por ejemplo, como una persona que estuviera completamente negativa. Pero sin saber eso, es difícil saber quién segmentos de la población están, al menos en teoría, exentos o han tenido la enfermedad y qué segmento de la población no lo ha tenido. Entonces, si por ejemplo hablas de reanudar operaciones quirúrgicas a mayor escala, nosotros estamos hablando de ir 25, 50, 75, 100% o incluso incrementar la capacidad quirúrgica por encima del 100%, haciendo las cirugías, las horas de cirugía más largas o incluso trabajar los fines de semana para recuperar un poco las pérdidas que se han tenido, sería ideal saber qué personal ha estado enfermo y que pueda estar, que tenga anticuerpos y que probablemente está en menos riesgo, no solo para ellos de contraer la enfermedad, sino de no traer la enfermedad a los pacientes. Porque como sabes, la enfermedad puedes no tener síntomas o estás presintomático o asintomático, pero tú pudieras estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, eso para mí es número uno.
sería ideal tener mejores números y saber quiénes hemos o quienes han tenido la enfermedad para poder planear en ese sentido. Lo segundo es, bueno, una vez que tú has contraído la enfermedad, la cuestión de seguir tus contactos, lo cual es bastante complicado, porque, bueno, es difícil cómo saber con qué personas tuviste un acercamiento tal que ellos estén en riesgo de estar contagiados. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos uno de nuestros residentes, estuvo enfermo, y claro, estaba en el hospital y tienes contacto con tanta gente que cuando hicieron el contacto dentro del hospital con el Departamento de Salud Pública, pararon en el contacto 250 de la que esta persona había tenido, habiendo estado presintomático por casi una semana. Cuando llegaron a la persona 250, ellos pararon. Y de hecho eso creó que nosotros implementáramos el sistema que tener las máscaras todo el tiempo en el hospital. Ahora, si tú eres personal médico en el hospital, tienes que tener máscara quirúrgica regular todo el tiempo, porque, bueno, eso protege a quienes están alrededor tuyo, ¿no? No te protege tanto tener la máscara, pero si estás con la enfermedad, esa máscara quirúrgica, claro, si toses o algo, pues mantienes las goticas dentro, encapsuladas, o no vuelan tanto en el aire. Entonces, bueno, te podrás imaginar que contactar a esas 250 personas, que la mayoría de empleados del hospital, fue difícil, pero no imposible. Pero imagínate si hubiera estado a una comunidad mayor o a una fiesta o a un concierto, es imposible haber hecho seguimiento de tantas personas, ¿no? Y no hay suficiente gente que pueda seguir o pueda estar contactando a 250 personas. Si multiplicas la cantidad de gente que es positiva por 250, pues es imposible tener un seguimiento. Hay opciones que parecen estar emergiendo con la tecnología celular y de GPS. Aparentemente Apple y Google, en una extraña sincronización de esfuerzo, están viendo a ver si, digamos, tú y yo nos encontramos y estoy positivo. En el momento que yo salga positivo, tú te recibirías tú una alarma de que yo salí positivo, y bueno, y tú determinarías, bueno, qué tanto riesgo puedes haber estado de haber contraído el virus o no. Eso sería una opción epidemiológica. Depende un poco que la gente acepte. Tenga acceso a la tecnología también. Tienes la tecnología, pero también, bueno, aquí en los Estados Unidos, donde las libertades individuales tienen un valor muy grande, que la gente se monitoreando, ¿no? ¿Dónde estuviste? Eso es otra barrera. Y lo último es, bueno, obviamente, en la parte de salud pública, que si una vez estás a riesgo de contagio o eres positivo, cómo vas a tener que estar en cuarentena y cómo hacerte saber que tienes que estar en cuarentena y asegurarnos que estés cumpliendo con ella. Entonces son como 3 pasos que son importantes. Mejorar el sistema de diagnóstico, tanto agudo como saber si tuviste la enfermedad. 2, tener un sistema de contacto o de seguimiento a los contactos que estuvieron cerca de la persona que está enferma. Y también, de último, bueno, una vez que hayas tenido un contacto o estés positivo, pues que advertirte que tienes que seguir una cuarentena y que la cumplas. Que hagas tu aislamiento como tal. Sí, realmente se ve un poquito más complicado la apertura, pero es lo que ya viene. Pues de hecho ya hay medidas de relajarla en alguna que otra área, y eso es lo que viene. Sin embargo, no es, por lo menos a mi punto de vista, no veo tan claro que se puedan hacer sin el peligro de exposición mayor, y de que haya un repunte en la curva y de que veamos pues muchísimos más casos. Bueno, en la manera que nos estamos abriendo, bueno, obviamente la economía no puede estar paralizada por tanto tiempo. Claro. Es como el balance entre el riesgo-beneficio, ¿no? Estamos, yo te dije cuánto el impacto en el hospital ha sido increíblemente severo, porque no es solo la cirugía, sino las clínicas han estado cerradas, todo, estamos paralizados, básicamente somos un hospital COVID todo el tiempo ahora. El impacto económico es muy grande, y eso no es limitado a la industria médica, todas las industrias están afectadas. Lo que va a pasar es que no puedes pensar que vamos a ir de donde estamos hoy a lo que estábamos antes, ¿verdad? Va a tener que ser algo progresivo. Como te dije, nosotros en el hospital estamos hablando de, bueno,
estamos al 20%, vamos a tratar 25%, 50%, 75%, pero no estamos claros cuánto nos va a tardar, porque de igual manera vas a tener que preservar medidas de distanciamiento social, la gente va a tener con máscaras todo el tiempo, y bueno, como te dije, el sistema de diagnóstico y seguimiento de pacientes y contactos, todas esas cosas va a ser parte de nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, aquí, o lo que he oído que está pasando en otros estados, es que, por ejemplo, sí, el restaurante va a abrir, pero nada más pueden atender el 25%, 30% Exacto. de su clientela. O si abren las películas, bueno, cada persona o cada grupo va a tener que estar distanciado los 2 metros de que se hablan de unos de los otros. O sea, que va a haber, va a haber todavía cambios. No vamos a regresar a enero de este año de una manera pronta. Además existe, bueno, como dijiste tú, un repunte de la curva que es factible y que, bueno, estamos preocupados que sea hacia finales del otoño, principios del invierno, donde tendríamos además El clima. bueno, no solo los cambios del clima, sino que empieza la temporada de la influenza. Entonces puedes tener o COVID o influenza o los dos. Porque ahora, mal que bien, estamos en la mitad de la primavera, está entrando el calor, aquí en Boston está bellísimo hoy, y es posible, bueno, que el clima nos ayude un poco con la enfermedad. Otros de los factores que no se conocen bien, de cómo se comporta el virus a temperaturas de mayor En calor. invierno. Pero en invierno, obviamente, si tenemos un repunte de esta enfermedad, coincide pues con la temporada de la influenza y se complicaría más las cosas. Sí, lo que nos viene no está tan, bueno, hay que ir paso a paso, pero como dices, definitivamente hay que ir abriendo la economía, pero yo creo que tomando o haciendo mayor campaña de conciencia y educación para que las medidas individuales hagan que la economía se vaya retomando y se mantenga, porque en el caso de que haya un repunte muy importante, se tiene que volver a cerrar. Entonces, al volverse a cerrar, pues no hemos avanzado, Correcto, mucho. correcto. En el caso tuyo, que a tu cargo está la parte del departamento de anestesia, por supuesto, la expectativa de abrir al 25, al 50, ¿van a considerar algún tipo de cirugía particular que tenga que tener una prioridad o van a Sí. abrir a todas las cirugías o todas las que estaban en cola? ¿Cómo va a No, ser eso? bueno, estamos haciendo un inventario, ¿no?, de las cirugías. Nosotros, como te dije, alrededor de 1.100 cirugías se dejaron de hacer en este tiempo. Vamos primero los pacientes, ¿no? ¿Qué pacientes necesitan la operación de una Claro, manera claro, real? claro. Bueno, hay pacientes que de pronto les has podido decir, bueno, nos vamos a hacer la biopsia mamaria, no importa que sean 2 semanas o incluso un mes más tarde, pero ya un mes, 90 días, ya la gente ya no está permitido, pues, tener esos retrasos en tu cirugía, o si tienes un dolor intratable, o si tienes un tumor, esos van a ser los primeros pacientes que vamos a atender. Hay otro síndrome, que es gente que de pronto no estaba en la lista, pero que se ha venido sintiendo mal, pero han tenido miedo de acercarse al hospital por el riesgo del contagio, y ahora se nos están presentando de manera aguda en las salas de emergencias con dolores, con crecimientos tumorales, pero que ellos no querían venir al hospital y ahora están Para la presentando. contaminación, exacto. Esos pacientes también tendrían una prioridad. Y luego la otra, el otro es, bueno, lo que llamaríamos los pacientes estratégicos. Por ejemplo, Tufts es un hospital que es muy activo desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, bueno, reabrir cirugía electiva o procedimientos cardiovasculares que estaban planeados, que no son urgentes ni emergentes, pero nosotros tenemos una población con estenosis aórtica que se le ponen las válvulas transaórticas de manera percutánea, que están relativamente estables, controlados desde el punto de vista médico. Entonces, bueno, tratar de reanudar alguna de estas operaciones que para el hospital desde el punto de vista estratégico y financiero pueden ser. Pero eso Lo es una mantiene. consideración, digamos, después de estar seguro que lo más importante es que los pacientes que necesiten las intervenciones las reciban. Los pacientes siempre primero. Sí, bueno, lo que viene ahora es mucho trabajo, realmente estar muy actualizado, esperar que salga la parte de la vacuna.
Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener más, lo que tú acabas de decir, más empeño es sobre todo las pruebas diagnósticas, porque una vez que están las pruebas diagnósticas, pues tú Sí. como jefe puedes decir, Las mira, pruebas, los expuestos van mejor. claro, sí. Yo creo que tenemos, desde el punto de vista agudo, hay pruebas muy buenas ahora, con bastante sensibilidad y especificidad. El problema es el acceso, y a veces no es ni siquiera, a veces son ah, los probes, como en español, se me da la palabra en español, que usa Los en estado dispositivos. escaso, y a veces son los reactivos necesarios en estado escaso. O sea, a veces es como una cosa u otra, pero pareciera que poco a poco vamos mejorando en ese sentido. Las pruebas serológicas hay varias. En el hospital estamos tratando de decidir cuál es la prueba que nos vaya mejor desde el punto de vista de la calidad de la prueba, porque han habido a veces dudas sobre la calidad de la prueba. Nosotros escogimos la parte aguda, una prueba que tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero como habrás escuchado, hay pruebas que no son tan buenas, ¿no? Y lo ideal es tener una prueba que la gente, tanto nosotros, el personal médico, como los pacientes, crean en ella, ¿no? Porque el nivel de ansiedad es bastante elevado, como te podrás imaginar, sobre todo en el personal médico como nosotros que estamos en el frente de batalla, ¿no? Que estás tratando a los pacientes directamente. Entonces, sí, vamos a ver qué pasa. Uh, bueno, esperemos que sea algo rápido y que, bueno, que tengamos acceso a las pruebas, ¿no? No solo que exista una prueba que sea eficiente, sino que sea una prueba que podamos usar a nivel nacional. Sí, realmente, y eso, por lo menos al revés, con respecto a Venezuela, es lo que a mí más me preocupa. ¿Algún personal de salud con alguna contaminación importante, grave, que haya fallecido, que hayan presentado ustedes? No, 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 afortunadamente no. de hecho, creo que las políticas que asumimos tempranamente, como te dije, cuando, por ejemplo, en el caso de nuestro residente, en aquel entonces, imagínate, eso fue el 10 de marzo, me acuerdo, porque yo me tomé una foto con él, yo fui uno de los contactos, porque este residente es venezolano y yo, una de mis mayores satisfacciones como jefe del departamento es que en cada año del posgrado hay un residente venezolano. Incluso ahora en julio viene una muchacha que está en Detroit haciendo su internado. Nos tomamos una foto el día del médico, que Sí, celebramos yo vi esa foto nuestro, en las redes nuestro, sociales. nuestros días. Nosotros empezamos un 10 de marzo en Cebucan, si te acordarás. Ujú, es así. Bueno, esa persona, pues, estaba en ese momento presintomático, ¿no? Y bueno, eso desencadenó pues el uso de las mascarillas quirúrgicas, porque bueno, uno está en el hospital y bueno, estás caminando por todas partes y tienes mucho contacto con mucha gente. Pero uh, nuestra duplicación de casos, que es una de las maneras que tú puedes saber qué tan acelerada está la curva en la sociedad o en nuestro caso dentro de la institución, nuestra duplicación de curva es muy lenta. Puedo decir que a mediados de marzo tuvimos hasta alrededor de 60 pacientes, que fue, digamos, el pico. La mayoría de ellos adquirieron la enfermedad en la comunidad, porque bueno, la comunidad ya está, en la comunidad está la enfermedad, pues si vas al mercado o vas a la farmacia o vas a cualquier parte, en aquel entonces podías fácilmente contraerla, pero luego la curva se ha mantenido relativamente estable y ha pasado prácticamente mes y medio y solamente se ha duplicado una vez. Estamos alrededor de 120, 150 personas en el hospital y cuando le hacen el seguimiento, es difícil o imposible determinar si se contagiaron fuera del hospital o dentro del hospital. Entonces, yo creo pues que estas medidas... Pero no han tenido enfermedad grave, han sido pacientes con enfermedad leve y moderada. Nosotros no... Creo saber de al menos un caso, sabes que aquí hay mucha confidencialidad médica. Creo que hubo una persona que estuvo bastante enferma, pero nadie fallecido. Perfecto. Bueno, Rubén, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en Entrevistas con Respira Libre. Me encantó tu opinión y tu visión como anestesiólogo y como intensivista, que son cosas realmente que son los que están frente a los pacientes graves en este momento. Y bueno, un hospital con un número importante de casos y manejando ese volumen. Pues de verdad que muchísimas gracias. ¿Alguna otra aportación que quieras dar para finalizar? No, bueno, no, encantado de verte. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden. Y bueno, vamos poco a poco a ver cómo salimos de esto. Yo creo que van a haber grandes cambios sociales y en la industria médica también.
Me alegra que tú estás conectada tanto por vías sociales, porque, por ejemplo, telemedicina, que es una de mis pasiones, yo hice terapia intensiva por telecomunicación o telemedicina, va a ser algo que estábamos esperando que pasara algún momento, pero siempre hemos tenido miedo de implementarlo de manera global. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, es una de las cosas que desde el punto de vista médico va a cambiar, porque el hospital implementó todo un sistema de telemedicina y estamos viendo muchísimos pacientes de esa manera. Todos los preoperatorios son por telemedicina ahora, que era algo que se decía, no, no hay dinero, no hay tiempo, hay que entrenar a la gente, y ahora esta crisis creó el cambio. O sea, que va a catalizar también cosas buenas. Tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Y bueno, a pesar de toda la presión que hemos tenido, pues esto va a traer cambios en la medicina y en la sociedad que van a permanecer con nosotros por mucho tiempo o de manera permanente. Sí, es así, los cambios a veces no es buena la manera como llegan, pero llegan para hacer algo mejor. Y yo creo que esta es una de las cosas. Es así. Cualquier comunicación contigo por tus redes sociales, ¿quieres decirla? Un correo, redes sociales. No, yo tengo, estoy en Facebook, en LinkedIn, simplemente con mi nombre me pueden localizar. Perfecto. Muy bien, entonces la pondremos ahí para la entrevista. Muchísimas gracias, Rubén, de verdad, encantada de haberte tenido. Y bueno, seguimos en contacto, seguimos viendo cómo avanza con esta pandemia y seguiremos en contacto. Ok, Sajisa, muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego.